Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jairo. Buenas tardes, Luis Alberto. ¿Cómo estás? Tardes. Bien, bien, ¿cómo vamos? Bienvenidos todos, Freddy. Vamos a dar una espera mientras se conectan las personas. Quiero saludar pues a Freddy, a Cielito Cortés, que nos ve de Francia, tengo entendido, Nelson, Nicosesán, Virginia, Abelio, Bedoya, Doris, vamos conectando. Freddy, qué gusto tenerte por acá. De verdad que gracias. Un gustazo. Entonces vamos a esperar que se van conectando las personas para que ingresemos a la tertulia. Nuestra entrada era nuestra cortina, que es un aporte de Luis Alberto, que es un tema de Chimisapagua, que fue un grupo que estuvo con nosotros en la fundación de la revista hace 40 años ya, de punto de partida. Ahora hacemos una contextualización. Luis Alberto fue parte de esa generación de punto de partida. Y bueno, aquí estamos después de 40 años. Saludo para Freddy. Muchas gracias, hermanito, por invitarnos. Bienvenido a su casa. Esta es una casa tuya, ya te decía. Un gusto rimar por estos lados. Luis Alberto es de la Defensoría Pública. ¿Estamos bien de sonido? ¿Cómo están de sonido? ¿Sí están bien de sonido? Sí, sí se escucha. ¿Nos escucha bien? El sonido mío, ¿cómo está ahí? Yo un poco de cortes, hay un poco de cortes, pero te estamos oyendo bien, ¿cierto, Luis Alberto? Sí, estamos oyendo bien. Sí, se oye bien. Se oye bien. Estamos oyendo bien. Estamos esperando. Somos colombianos como siempre, llegamos siempre media hora después, pero íbamos llegando, estamos llegando. ¿Ustedes sí me están escuchando bien ahí, Jairo? Te escuchamos bien, José Freddy, te escuchamos bien. Bien, mi hermano. Sí, muy bien. Listo, entra ya. Te escuchamos bien, Luis Alberto. Los demás que están en este momento conectados, ¿cómo escuchan? Lo escuchamos bien, gracias. Perfecto, Cielito, muy bien. Estamos aquí, esperemos que vayan ingresando poco a poco para hacer la presentación de José Freddy y intentaremos hacer una contextualización de la revista, quienes no conocen punto de partida, para hacerles una introducción de esta, que es nuestra revista trajinada desde la juventud y ahora desde la adultez, otra vez en otros, pero con los mismos principios. Luis Alberto, ¿quieres decir algo? ¿Te gustaría contextualizar la revista? Sí, gracias. Jairo, un saludo muy especial y una bienvenida muy especial al doctor Freddy, compañero Freddy. Yo quiero comentarle, yo trabajo actualmente en la Defensoría del Pueblo y hago parte del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, SINDEP. Y en ese sentido estamos también muy interesados en conocer sus puntos de vista sobre la llamada reforma a la justicia, que nosotros en esta tertulia hemos querido nombrar como de forma o reforma a la justicia. Entonces ahí está como el punto de partida frente al tema que nos ocupa, y quisiéramos pues conocer sus puntos de vista y poder abrir la discusión a los invitados e invitadas frente a este tema que es tan importante y es quizás yo diría que más importante que la reforma tributaria o la reforma a la salud.
porque afecta a toda la población colombiana indistintamente de su condición y de su clase social. Entonces, es un tema de interés general. Ojalá, digamos, toda la población tuviera acceso al conocimiento de lo que está pasando en el país. Sí. Sí, la idea es eso. También queremos adelantar que para dentro de 8 días tenemos invitada a Cielo Cortés, la directora de Pensamiento Progresista Latinoamericano. Cielito es una persona batalladora jurídicamente, de un gran arraigo en las luchas de estos lados y de los otros lados, yo pienso, porque Cielo tuvo una gran experiencia en Francia y también queremos oírla en el próximo encuentro, que es el próximo sábado, donde vamos a tratar de interactuar y hacer una correlación entre lo que es las líneas, las primeras líneas y la experiencia vivida con los chalecos amarillos y un grupo de estudiantes que conocen muy bien Cielito. Nos gustaría oírte un poco, Cielito, que te presentaras para que te conozcamos más, los que no te conocen, que me gustaría escucharte. ¿Estás conectada todavía? Cielo, bueno, a ver, esperemos a ver, estamos apenas en el ingreso. Vamos a esperar poco a poco. Vamos esperando el resto de personas. Aquí nosotros gozamos del calorcito, José Freddy, que no gozan los compañeros que están en Bogotá, y creo que no sé si Cielo está en Francia, cómo está la temporada, pero nosotros damos ese gusto de tener esa tranquilidad. Tienes apagado el micrófono, Alberto, en cambio por allá, los fríos. Acá nosotros gozamos ese calorcito. Toca Porque poner aquí el ventilador. afuera está haciendo 17 grados centígrados, Sí. Es bueno, pero adentro está haciendo como 8. sí, como 8, sí. Tenemos también el canal de YouTube. En este momento Mario Ramírez, que es parte del grupo nuestro, nos está siguiendo por YouTube. Tenemos con una muy buena señal, me dice Mario. O sea que estamos conectados también por el lado de YouTube, que es importante. ¿Cuántas personas? Estamos ahí. La Perdón. Galaxy S10, pediríamos que por favor se renombrara para tener un nombre. ¿Qué Ahora pide? viene Galaxy S10, que lo pueda renombrar para Sí, tener sí. Sí, el Galaxy nombre. S10, ¿tienes? Estamos allí. Felipe está. Un saludo también muy especial a Nelson, que nos acompaña ahora, que nos ayuda con la transmisión en vivo por YouTube. Galaxy S10 lo identificamos, Luis Alberto.
haciendo? No, no se ha identificado. Sí, claro. Gracias a Nelson, sí, muchas gracias por la participación. Bienvenida, doctora Yolanda. Es a Sebastián García. Perfecto. Perfecto. ¿Tú estás dando el ingreso, cierto, Luis Alberto? Sí. Sí, estoy dando el ingreso. Perfecto. Que no, yo puedo ir escuchando. ¿Cuál Mariana qué? Se hace. Pero es que tú quieres. Tú mandaste en tu fin de semana de cumpleaños, yo mando. Necesito esto terminado. Es Álvaro. Álvaro, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. No tengo audio. ¿No tienes audio? Hola, Jairo. ¿Qué más, Álvaro? ¿Cómo vas? ¿Te escuchamos bien? ¿No nos escuchas? Y te escuchamos bien, Álvaro. Escuchamos bien, escuchamos bien. Luz Estela, buenas tardes. Bienvenida. ¿Se fue bien? Hola, hola. ¿Qué más, Álvaro? ¿Te escuchamos, Álvaro? ¿Nos oyes? No les escuchaba. Ahora sí, Jairo. Mucho gusto en saludarlo. ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo ¿cómo vamos? estás, Álvaro? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, Aquí. bien, bien. Todo bien. Dejando para Gracias a Dios. arrancar. Álvaro, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Luis Alberto. Mucho gusto. ¿Cómo vamos? Muy bien, afortunadamente.
Me alegra mucho. Estaba viendo ahí preocupado porque no había poquita gente o hay poca gente conectada. ¿Qué Sí. pasa? De pronto la gente, bueno, poco a poco se irán conectando porque no hay ya que inscribirse, tenemos abierta el ingreso, ¿cierto? Sí, Vamos a ver. Poco a poco van así llegando. es. Yo voy y me ubico porque estaba también. Eso. Ah, ¿estás ahí? Bien. Perfecto. Ok. Muy bien. Yo no sé si esperamos que 5 minutos más y ingresamos. 5 minutos. 5 minutos y comenzamos haciendo la contextualización de la revista y la presentación de José Freddy para que vamos entrando en materia. ¿Les parece? Entonces 5 minutos y ingresamos. Listo, correcto. Perfecto, vamos esperando. ¿Cómo está el clima por allá, Alvarito? Un calor berraca, del bárbaro. Estaba insoportable. ¿En qué parte estás? Aunque llovió ayer, sí. En Cartagena. En Cartagena. Aunque llovió ayer llovió y bueno, pero la situación del calor aquí es tremenda. Las calles se ven totalmente solas. Claro. Yo no creo que tanto por el COVID como por el calor. Sí, o por ambas razones. Aquí está también muy preocupante la situación del COVID también. Saturadas todas las UCIs. En Montería, en Barranquilla, en Cartagena, todo esto está complicado. Y mucha gente. ¿Los bloqueos cómo han estado? No había bloqueo mucho, ¿verdad? Han cesado. Los mototaxistas de la ciudad son quienes han estado últimamente haciendo protesta a lo largo de la avenida principal de la ciudad, pero bueno, está como calmado. Lo que hay es desabastecimiento. Claro. No se consigue, por ejemplo, el azúcar no se consigue en la ciudad. Vaya, no está llegando no está llegando. Tú sabes que el azúcar viene de allá, de allá de Cali, del Valle del Cauca, y no hay nada. Esos almacenes como Ara, Justo y Bueno, el de Uno, desabastecidos completamente. Qué vaina, ¿no? Y muchos productos que no se consiguen, ¿no? Sí. Esa es una de las realidades más preocupantes. Los huevos, por ejemplo, en la ciudad, una canastilla de huevos que costaba 9.000 pesos, hoy están en 15. Vaina, pues diablo. La especulación, ¿no? Como siempre. Especulación tremenda también. Y desabastecimiento y especulación. Sí, tenaz. Eso va a ser complicado. Complicado. Bueno, grave. Yo creo, Luis Alberto, que vamos a iniciar contextualizando la revista y haciendo la presentación de José Freddy. ¿Les parece? Me estaba llamando a las demás personas. ¿Les parece, Luis Alberto? Arrancamos. Arranquemos. Bienvenidos a todos y todas. Bueno, primero contextualizamos la revista Punto de Partida. Es una revista que surgió en la década de los 80 en la Universidad Nacional. Fuimos parte, un grupo, digamos, de Quijote en ese momento. Y esa revista que se llamó Punto de Partida, pues buscaba fundamentalmente recoger todo ese sentimiento de literario y que había en la universidad disperso y que no tenía un canal para expresarse. Nosotros logramos crear esa revista y a través de Punto de Partida se lograron impulsar grandes proyectos, incluso algunos talleres de periodismo, entre los cuales, bueno, contextualizaron muchos. Además de eso, Punto de Partida, bueno, por el proceso de ir saliendo, logramos lanzar 6 revistas aproximadamente, después muchos nos graduamos, fuimos saliendo,
Y bueno, quedó estacionada en esa parte. Pero después de 40 años ya, estamos hablando, nos hemos reencontrado y decidimos lanzar la revista a partir de Internet y del canal de YouTube. Y esto hemos logrado entonces una serie de tertulias que las hemos cada sábado, en el cual se han invitado diferentes personas y personajes para diferentes temas. Se tocó el tema de la pandemia y la filosofía, se ha tocado el tema de la eutanasia, se tocó el tema de la política respecto al caso de Rodrigo Lara Bonilla, y busca básicamente ser un canal para expresar. Ahora tenemos un tema de actualidad, y lo decía Luis Alberto muy ciertamente, la reforma a la justicia, curiosamente, se nos coló mientras luchábamos y se hablaba de la reforma tributaria, nos colocan la reforma a la justicia, que es igual o peor que la reforma. Por eso queremos traer a una persona que ha estado al frente de ese tema, que es José Freddy García. ¿Quién es José Freddy García? Presidente de Azonal Judicial, Sindicato de Industria. Hay que aclarar que Azonal tiene dos sindicatos, uno en el cual el presidente es José Freddy, que es el Sindicato de Industria, y otro, Machado, que es la otra rama nacional, que a eso nos vamos a referir. José Freddy es fiscal tercero de la unidad delegada ante el Tribunal de Cali, es coordinador de esa unidad y es representante de la Comisión de Carrera de la Fiscalía. Se ha desempeñado como defensor público, fiscal local, seccional, juez de circuito y ahora fiscal tribunal, todos por concurso. Laboró en el primer semestre de 2007 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en visita profesional, y con estudios de maestría en justicia transicional y derecho penal, especialista en derecho penal constitucional y administrativo. Pero ante todo, como él se define, yo también lo defino, es un humanista, un guerrero, un luchador por los derechos de los miembros y los funcionarios de la rama judicial. José Freddy, para nosotros es un honor, es un gusto tenerte aquí, saber que vas a ser parte de esta tertulia y de esta que va a ser tu casa, punto de partida. Además de eso, conocemos de tu trayectoria, no solamente en la parte judicial, sino sindical, y tu trayectoria jurídica, decantada y bien manejada. Pero sobre todo sabemos que en el tema de la reforma de justicia has sido un luchador, por eso te hemos invitado, sabemos que nos vas a ilustrar. Nosotros somos conscientes que aún muchos funcionarios de la Fiscalía y de los juzgados no tienen claro qué es la reforma de justicia y cómo afecta, y mucho menos las personas de a pie o quienes no son parte, no forman parte de la rama judicial o de la función judicial. Pero, Freddy, antes de comenzar, yo quiero tocar un tema que surgió de entrada esta mañana. Escuchábamos en la W a Machado, el presidente de la otra rama de Azonal, donde hace una serie de explicaciones un poco confusas, te lo digo porque no alcancé a captar el sentido, donde prácticamente no definía el concepto de norma estatutaria y el concepto del bloque de constitucionalidad. Confundió un poquito el concepto de derecho de huelga, que lo enredó un poco, pienso yo, Néstor, el de la W. Yo quiero, para comenzar y hacer una especie de abrebocas de este gran debate, sé que lo escuchaste porque estabas atento a ese tema, que nos definas un poco más el tema de esta reforma como ley estatutaria y esto con el tema del bloque de constitucionalidad. Freddy, arrancamos con esto, la primera pregunta, y te dejo a ti el micrófono, tú tienes la palabra. Bueno, mil gracias, estimado, para Jairo y todos los asistentes. Veo hasta ahora conectado allí a Luis, a compañeros de Azonal Judicial y Caldas, a nuestro conductor Jairo Lopera, José Estela Burgos, Manuel Flores, Andrés Escobar, Armando, Claudia, Doris, Severio, Francia, José Contreras, Laura Lopera, Lucho Celis, Sebastián, Pedro, Virginia, incansable Virginia. A todos ustedes por su presencia, mil gracias. ¿Estamos bien de audio ahí, cierto, Jairo? Escuchamos bien, Freddy, perfecto, estamos bien.
Claro y alto, perfecto. Bueno, yo también tuve la oportunidad de escuchar la intervención del colega Freddy Machado y fue muy incisivo. Por favor, Manuel, si apagas el micrófono. Manuel Flores, por favor, que apagues el micrófono. Manuel, por favor, apaga el micrófono. Si puedes, apaga el micrófono. No. José Freddy, ¿no tienes audio? ¿No tienes audio, Freddy? ¿No tienes audio? Audio, Freddy. Freddy, pon el audio. Cerraste el micrófono. Desmuteate. Ya. Listo, perfecto. Bien. Recoge porque quedamos cortos ahí. Listo. Continúa, Freddy. Perfecto. Bueno, la sentencia 37 exactamente son las que era exequible la ley estatutaria de la Administración de Justicia, la ley 270. Esa ley 270, por mandato del artículo 150 de la Constitución, tiene que ser regulada por una ley estatutaria. Recordemos, para empatar lo que estaba diciendo, que las leyes estatutarias naturaleza del Estado Esta social. reunión está siendo grabada. Entonces, retomando las leyes estatutarias de la Administración de Justicia, las leyes estatutarias regulan aspectos nodales de la estructura del Estado Social Democrático de Derecho y de aspectos claves de la naturaleza del mismo. Por parte del artículo 150 de la Constitución y otras normatividades en este mismo sentido, se viene entonces la aprobación de la Corte Constitucional en el control previo de constitucionalidad de la Ley 270 de 1996. Sin embargo, aunque allí se hace una mención a esa condición de servicio público, se plantea como un servicio público, pero no como un servicio público esencial. Y viene posteriormente una sentencia que es muy importante que tengan en cuenta, la C037 del año 2003, en la cual la Corte hace unas valoraciones con relación a lo que es la función pública y lo que es el servicio público. Y entonces en esa sentencia la Corte dice que si bien podría considerarse como función pública todo lo que haga el Estado, o sea, todo lo que desarrolle el Estado es una función pública porque es la actividad de prestar por parte de los agentes estatales la satisfacción de necesidades que es del Estado. Ey, se te fue el audio. Freddy, te congelaste. Estás congelado. Buena comunicación. Acá que cierre la cámara para que tenga mejor. Para que Freddy, de pronto cierra la cámara y para que el audio reproduzca mejor.
se fue. Creo que se desconectó. Queremos saber, bueno, estos son unos problemas técnicos de siempre, ¿no? Es que el ancho de banda de él es muy bajo. Sí, está bajo, yo pienso que está bajo y está en una zona donde de pronto como que le hace... Entonces le toca cerrar la cámara y dejar el audio. Ya con audio más. Él se desconecta en ese momento, ¿cierto? Sí, sí está desconectado. Vamos a ver. Para recordarles, ahí está. Ya, listo, Freddy. Activa el audio. Audio, Freddy. Ahí estamos bien. Ahí te oigo mejor. Perfecto. Ahí está mejor. Ahí te oigo mejor. Si les parece, como vivo en zona rural, para mejorar la cantidad de consumo de datos, desactivo el video. Sí. Y facilitamos que no haya afectación. Listo. Perfecto. ¿Cómo estamos allí? Ahí te oigo mejor. Sí, desactiva la cámara por el pronto. Claro. Perfecto. Listo. Bueno. Por favor, María Camila, si cierras el micrófono. Gracias. Listo, Freddy. Ya. Bien. Entonces, retomando la Corte con... Mala comunicación. No, está mala comunicación. Jairo. Ahí te oigo, ahí te escuchamos. Bien. Entonces, la sentencia de la Corte ya mencionada precisa específicamente que son muy diferentes la función pública del servicio público y que están regulados de manera separada en el artículo 150 de la Constitución. Este artículo 150 de la Constitución establece lo que tiene que ver con la regulación de las leyes y establece entonces la definición de cómo se van estableciendo diferentes tipos de normas y por allá en el punto específicamente 23 dice que se tienen que expedir leyes que rijan la función pública y los servicios públicos que se hacen de manera separada y eso comienza a desarrollar la Corte que son criterios diferentes. Y dice que la función pública se manifiesta, el servicio público se manifiesta a través de la prestación a los particulares. El Estado no se puede ceder a particulares, en tanto que puede haber servicios públicos que los presten los particulares. Ojo, distinto es que se hayan dado procesos de desjudicialización de conflictos que le entreguen algunos asuntos por su naturaleza a los particulares y al entregárselo a los particulares, ese hecho está necesariamente quitándole la condición de una función pública en manos del Estado y que es lo que se da, por ejemplo, cuando el notario adelanta una escritura por una sucesión y se pusieron de mutuo acuerdo. Allí se ha desjudicializado ese trámite, pierde el control del Estado del mismo, pero no se está prestando allí la administración de justicia a través del Estado mismo. En esta sentencia, la Corte hace una precisión con relación a esos conceptos y los diferencia rotundamente, diciendo que no es posible confundirlos y que la función pública, en este caso la justicia, es básicamente el ejercicio de esa potestad pública del Estado que es inherente a su naturaleza
de Estado Social Democrático de Derecho. Y ello es así porque en la función pública José Frey, te perdimos ahí, no sé si te ubicas en otra parte, pero no te estamos escuchando. Jairo, pon el micrófono, Jairo. Dime, Felipe, dime. Sería bueno recomendarle, no se podrá conectar más bien por celular. Pues sí, voy a intentar decirle así de pronto, porque parece que esta es una rural, no sé. Freddy, ¿salió? ¿Está afuera? ¿No? ¿Está afuera? ¿No? Sí, se desconectó, ¿cierto? Se desconectó. me estoy metiendo por este otro. Búscate, exacto. Se te fue el audio. Por favor, silencia el micrófono de Edson Garano. Bueno, ahí me salí estaba por el celular. Vale. Ah, perfecto. Estaba por el celular y me salí y me metí aquí por un otro computador de la casa. Ahí te escuchamos mejor. Te cuento. Te doy. Bueno, vamos entonces a retomar por aquí para poder Listo. avanzar. Dejo de todas maneras desactivado el video para garantizar mejor calidad en el consumo de los... Ok, perfecto. Bueno, entonces retomando allí, es importante destacar que tenemos esa condición de ser una función pública. Ahora, es peligroso darle a la función pública de la justicia la condición de servicio público esencial, primer falla, y la segunda, elevarlo, que es para mí lo más complicado, a la categoría de principio. ¿Por qué razón? Porque los principios informan y atraviesan de comienzo a fin, de norte a sur, todos los componentes de la función de un Estado. Entonces, cuando se establece en la categoría de principio, se le da una categoría axiológica preponderante y prevalente sobre el resto de las normas, y si esto se hace por vía de una ley estatutaria, elevándolo a principio, nos vamos a empatar con el contenido del artículo 56 de la Constitución, que claramente señala en su tenor, y ese es uno de los puntos más delicados que tenemos nosotros en este momento para plantear, y es que el artículo 56 de la Constitución dice que se garantiza el derecho de la huelga, salvo en los servicios públicos esenciales, y que la ley pues reglamentará ese derecho de huelga, pero de entrada del inciso primero establece la prohibición de tenerla en servicios públicos esenciales. Esto haría absurdamente que se considerara que los jueces, los magistrados, los fiscales, los servidores de la justicia en general podrían administrar justicia para los demás y reclamarla y materializarla en la toma de sus decisiones, pero no podrían reclamar justicia para sí mismos a través de un mecanismo constitucional que es un derecho fundamental, que es el derecho de asociación sindical. Porque si amarramos ese artículo de asociación sindical del artículo 39, que está en el catálogo de derechos fundamentales, se estaría presentando una situación muy compleja, y es que administramos justicia para los demás, pero no podemos reclamarla para nosotros. Y cuando la reclamemos y no la nieguen,
no podemos unirnos para procurar la satisfacción de los derechos que estamos reclamando a través de la protesta inherente a la asociación sindical, la presentación de pliegos, el ejercicio de permisos y demás, y se cercenaría la huelga como un mecanismo que es connatural al derecho de asociación sindical. Me explico. Cuando se asocian muchos trabajadores, muchos servidores públicos para formar un sindicato, la unión individual de ellos permite contrarrestar esa, digamos que disparidad que hay de fuerzas entre el patrono o empleador, que en este caso será el Estado, y el individuo. Ese gran leviatán que es el Estado aplasta los derechos del individuo y ellos, para poder contrarrestar eso, buscan hacerlo a través de la unión que genera el sindicato, con todas las prerrogativas internacionales y sobre todo desarrolladas en convenios de la OIT. Pues bien, cuando se hace eso, un mecanismo para buscar la protección del derecho que se quiere reconocer o se quiere hacer valer es el derecho a la huelga. Entonces, decir que no podemos ejercer huelga sería darle el derecho de asociación sindical, pero quitarle los dientes, las manos y las piernas para dejar ahí un ente inmóvil que no podría materializar la defensa de sus derechos. Por eso termina siendo un contrasentido, porque la Corte Constitucional ha venido planteando sistemáticamente que un derecho fundamental no puede atropellar o avasallar al otro. Y entonces tiene que hacerse una ponderación de los derechos. Entonces, todo este razonamiento inicial tiene que llevarnos abiertamente a decir que no podemos aceptar que la función pública, administrar justicia, se eleve a la categoría no solo del servicio público esencial, sino más allá a un principio de la ley estatutaria de la justicia. Es sumamente grave, sumamente peligroso, porque tendrían los ciudadanos que reclamar sus derechos ante los jueces y los propios jueces no pueden utilizar este mecanismo como una herramienta de defensa de sus derechos, porque estaría prohibido con el contenido del artículo 56 de la Constitución. Sin embargo, quiero adelantar desde una vez este punto, Jairo, que es muy importante que quienes están escuchando lo tengan en cuenta, porque va a ser una herramienta de debate muy fuerte en lo que viene de aquí en adelante. Y lo digo sobre todo para los trabajadores de la salud. En el año, estoy hablando de más o menos el año 2000, se hizo, yo estaba aquí con la compañera Esperanza Delgado, presidenta de Zona Judicial, yo era el vicepresidente, y tuvimos un problema con un paro que hizo el sector de la salud. Cuando hizo el paro del sector de la salud, nosotros recibimos la visita de ellos porque les habían iniciado un disciplinario. Perdón la anécdota, Jairo, pero es importante ilustrar un punto clave para el derecho jurídico y para lo que es la defensa de los derechos y lo que tiene que ver con todos los test de proporcionalidad, los trabajos de ponderación para poder resolver qué pasa con los derechos cuando uno se enfrenta con el otro. La Corte lo que ha dicho es que los servicios públicos esenciales son aquellos que son esenciales para poder sobrevivir y que están directamente vinculados con garantizar la vida, la dignidad y todo aquello inescindiblemente vinculado con ello. Entonces, si nos quitan el agua, por ejemplo, no tendremos ese servicio público del agua que hay que contarlo porque si no nos morimos, está directamente vinculado con la vida. En la salud, si no hay salud, la gente no tiene donde la tienen y se puede morir. Entonces, cuando los compañeros los fueron a sancionar, y ese es el punto que quiero recalcar, en un disciplinario porque habían hecho un paro, nos llevaron el trámite y yo me acuerdo que me senté a estudiar el asunto y encontramos una jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que luego, sin que estuviera en la ratio decidente, o sea, en las razones de fondo de la decisión, sí aparecía en el obiter dicta en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no la tomó como ratio decidente para decir, pero sí lo mencionó en la obiter dicta y me lleva a la consideración del Tribunal Europeo. Y encontramos un tema muy interesante allí,
que más o menos tiene cabida hoy en el mundo entero en temas de derechos fundamentales. Cuando dice el Tribunal Europeo lo que hace que un servicio público sea esencial, ojo con lo que voy a decir, es el núcleo esencial del derecho fundamental que se protege. Entonces dijimos, ¿cómo se come eso? Entonces cuando comenzamos a mirar, el punto central era este. La salud protege un derecho fundamental. ¿Cuál? La vida. La salud por sí sola no es un derecho fundamental. Se convierte en fundamental, recordamos las tutelas que nos llevan a veces a la medida provisional, es cuando esa salud está en peligro y pone en peligro el derecho, o está lesionada y pone en peligro el derecho fundamental a la salud. Y entonces, como pone en peligro el derecho corrijo a la vida, tiene que colocarse la tutela con medida provisional porque tiene un vínculo directo con la vida. Tutelamos porque está vivo, pero si no hacen esto ya, el tipo se puede morir. Entonces allí la tutela procede a la medida provisional, porque hay un vínculo directo con la posibilidad de la vida. Pues bien, nosotros les planteamos, cuando yo estudio todo eso, luego me reúno con los compañeros como el tercer día y les digo, venga, ¿ustedes tienen abierta la media de emergencias? Sí. ¿Se murió alguien en medio del paro? No. Eran 15 días de paro. Y entonces le dijimos, ahí está el punto. Retomando esta doctrina jurisprudencial, que recuerden que el bloque de constitucionalidad nos dice que hace parte del bloque de constitucionalidad los conceptos, las decisiones, las providencias de los órganos internacionales encargados de proteger y observar y controlar el respeto de los derechos humanos. Entonces, el Tribunal Europeo no tenía un fallo que tuviera vinculante sobre nosotros, vínculo directo, pero producía una doctrina que luego retoma la Corte Interamericana, que ya luego la desarrolló posteriormente, y esto nos permitía a nosotros decir que sí se ejerce el derecho a la huelga, pero la unidad de urgencias está abierta, no se violó el derecho a la vida de nadie. Entonces vamos a retomar la tesis de la Corte. ¿Puede el derecho a la vida de alguien pasar por encima del derecho a la huelga y sobre todo el derecho de asociación sindical que lleva implícito como una herramienta la huelga puede atropellar al otro? Y recordamos que la Corte ha dicho, ningún derecho fundamental puede atropellar a otro. Los derechos fundamentales tienen que coexistir. Y la labor del funcionario judicial es hacer un test de ponderación, un test de igualdad, aplicarle razonabilidad, urgencia y idoneidad a todos los criterios para decir cómo hacer para que cohabiten. Y entonces la tesis es, existe el derecho a la vida y existe el derecho a la huelga como parte del derecho de asociación, que es fundamental, pero no puede haber una huelga que ponga en peligro la vida. Entonces deja abierta la unidad de urgencias. Entonces, desde ese punto de vista dijimos, el servicio público es esencial, lo que lo hace esencial es la naturaleza del derecho fundamental que está protegido. Y como la naturaleza del derecho fundamental no es la salud, sino la vida, y se había garantizado la vida, lo esencial de ese servicio público no se había quebrantado. Razón por la cual habían dejado una puerta abierta y permitía hacer un equilibrio o ponderación entre los derechos y uno no podía aplastar al otro. Con eso lo presentamos ayer, hicimos un alegato y archivaron el disciplinario que los iban a haber sancionado porque habían hecho una huelga de la salud. Y sabemos que los hospitales de la salud hacen pago y dicen, dejen abierto, muchachos, la unidad de urgencias y nosotros tenemos abierta la única para la libertad, se suspenden los términos y las tutelas con medida provisional se reciben. Entonces, esto como una tesis que estamos manejando como fin último, para carrera final, si llegara a ocurrir que aún la Corte nos derrote el argumento que estamos planteando, aunque seguimos entendiendo esa sentencia C037 del 2003 deja claro que una cosa es función pública y otra es servicio público, y por eso esperamos tumbar allá en la Corte Constitucional ese artículo, que es el artículo primero, que eleva a categoría de principio la condición de la justicia de ser función pública para mutar a ser servicio público esencial. Espero allí más o menos tener entonces respondida esa inquietud, entendiendo que hay desde el bloque de constitucionalidad
elementos de grueso peso que nos hacen decir que una cosa es una cosa y otra es la otra. Y somos una función pública y no servicio público esencial. Entonces, recapitulando, Freddy, y vamos a ver si puedo contextualizar, lo que planteaba en últimas Freddy Machado dejó casi en entredicho y que el derecho a la huelga quedaba suspendido para la función judicial en relación a ese artículo. Lo que tú recapitulas es muy claro, diferenciar función pública y servicio público esencial, que es lo clave. Pero yo quiero llegar a un punto, y en eso para que entremos más en materia en el tema, yo quisiera varias cosas para que comencemos a dilucidar. Yo sé que para muchos, como lo decía en un principio, el tema de la reforma a la justicia pareciera que no nos tocara sino únicamente a los jueces y los fiscales. Yo creo, y tú tienes toda la credibilidad, para que de la forma más didáctica posible, y tú lo haces bien porque tú eres un docente también, ¿por qué no nos explicas con sencillez de qué manera y por qué razón el rechazo a esa reforma de la justicia, a esa reforma de la justicia, ¿cierto? Y en qué medida afecta a ese gran conglomerado y a todas las personas, porque al atacar a la justicia, al privatizar. ¿Te quedaste sin audio, Jairo? Creo que te quedaste sin audio. Perdón, sí, creo que me quedé sin audio, recapitulo. La idea, Freddy, es que tratemos de desglosar lo que es esta reforma. Yo decía, ¿por qué razón se piensa que esa reforma a la justicia casi que no nos toca, sino directamente a los tribunales judiciales, a los jueces y a los fiscales, y como que no afecta al resto del conglomerado? Y eso no es así. La reforma a la justicia nos está afectando a todos. Es decir, la gente le preocupó la reforma a la tributaria porque tocaba el bolsillo, pero esa toca mucho más que el bolsillo, toca la libertad, toca el ejercicio democrático de una justicia que se está privatizando, que se está cercenando principios. Tú lo tienes muy claro, nos gustaría, y pienso que ese es el tema central, cómo desglosar y por qué razón esta reforma a la justicia es perjudicial, por qué deforma la justicia, por qué ataca a la justicia como tal y por qué la privatiza, por qué concede una serie de beneficios, por ejemplo, en el caso de la Procuraduría, en el cual le concede unas funciones que rompen con un principio constitucional. Te dejo entonces, Freddy, para que tú con tu conocimiento nos expliques y nos ilustres más sobre este tema. Bien, te agradezco mucho esa pregunta, Jairo, porque yo quiero decirle a los colombianos, en este momento tenemos aquí 32 participantes, pero tengo entendido que están enlazados en YouTube y creo entonces que queda el video en YouTube. Correcto. Entonces, para los que están ahorita, pero los que lo vean después, quiero rogarles el favor que presten mucha atención con lo que viene. Para mí, y lo sostuve en un foro que logramos que nos escucharan parcialmente y momentáneamente en el Congreso de la República, en la Comisión Primera. Lo curioso del caso es que estamos en una pelea y la Comisión Primera queremos escucharnos antes de que ellos deliberaran. Hicieron una maniobra muy interesante. Votaron, no quisieron escucharnos, votaron y acordaron escucharnos 2 días después de haber votado. O sea, ya no tenían forma de cambiar su votación porque ya lo habían hecho. Pero ahí expusimos algo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Yo arranqué diciendo en esa intervención que estábamos asistiendo, que el mundo entero estaba en una crisis, que es la pandemia. Ojo con lo que voy a decir porque no es cualquier contexto, Jaime, es un contexto muy grave y muy complicado que hay que entender. El mundo entero hoy está en crisis, que es la pandemia. La pandemia evidenció muchas fallas estructurales en todos los terrenos. Y esto es sumamente grave en Colombia porque a nivel global la pandemia develó todas las fallas que hay en lo social, en lo económico, en lo político. Llegó casi que a evidenciar todo eso. Pero la pandemia también vino a desnudar no solamente lo malo que hay en el terreno global, que vino a mostrarlo de manera descarnada, sino que también a nivel micro, y este paralelo es interesante, también viene a develar lo que hay en micro en el interior del cuerpo humano. O sea, lo que está dentro de los hombres y lo que está en las sociedades. Las sociedades develan las crisis económicas, la fragilidad del sistema de salud, de lo económico, de las medidas del gobierno, etc. Y al que le da una enfermedad, cualquier morbilidad que tiene, cualquier falla,
se la dispara, se la exacerba y le encuentra un sistema inmune o dificultades y se la dispara. Pues en Colombia eso tiene una expresión muy clara porque ese acumulado de cosas que trae la pandemia y luego la represión, el encierro, etcétera, que genera un estallido social del 28 de abril, las inconformidades. Y la gente utiliza como florero de Llorente para el estallido social la reforma tributaria. Y luego se hunde la reforma a la salud. Y ruedan las cabezas del ministro de Hacienda, entre otros. Pero, ojo con esto, para mí, la reforma a la justicia es una reforma mucho más grave, toda vez que es una reforma que en el diseño que tiene y caminando con otra que hay por ahí, con la Procuraduría y algo más que estamos viendo con Contraloría, es una reforma que está facilitando la concentración de poder en el Ejecutivo. Y cuando se da un golpe estructural a la administración de la justicia, porque la ley estatutaria es una ley estatutaria de la administración de la justicia, cuando se hace golpe de esa manera, se logra aceitar la maquinaria para permitir la cooptación de la rama judicial en las labores de control del Ejecutivo. Y si usted le suma a eso lo que está tramitándose en paralelo con la Procuraduría, va a encontrar un presidente de la República que tiene iniciativas, tiene propuestas y demás, que desarrolla, que le amarra las manos a la rama judicial como una rama autónoma, independiente, que según la Constitución tiene que haber colaboración armónica de la rama del poder público, tiene que haber equilibrio en función del poder público, y termina cooptando a la rama judicial cuando a través de la Comisión Interinstitucional nombra al director ejecutivo de la justicia, de la rama judicial, y pone a los presidentes de las cortes que ya tienen funciones electorales, a agregarle más funciones electorales para desviarlos de su función jurisdiccional y ponerlos en función de denominadores como jefe de personal o cosa parecida, o gerente de la parte administrativa. Y a su vez, le entrega el control de gran parte de la planta de cargos de la entidad al Consejo de la Judicatura, porque, aunque le quita esa función, le entrega la posibilidad de garantizar la descongestión a través de planes anuales de descongestión. Ojo, con cada cosa se tiene una razón de ser. Garantiza que se soluciona la necesidad de la gente con unas ofensivas en descongestión, pero para hacerla lo hace a través de planes anuales de descongestión. Entonces la descongestión, Jairo, que es algo transitorio, que es algo momentáneo, a través de ley estatutaria que hace parte del bloque de constitucionalidad, le da carácter de permanencia indefinida en el tiempo de la descongestión. Y los jueces de descongestión no entran por concurso público de méritos, entran designados, cada año se iniciante vuelven y nombran, y va a pasar algo muy parecido a la Defensoría Pública, que cada año mira si las defensores siguen o no, y eso permite una mutación en la planta de cargos que la va a definir en últimas el Consejo de la Legislatura y todos los mecanismos que se plantean allí para hacer entonces, porque quedan con facultad de incidir en esos planes de descongestión sobre magistrados, jueces, empleados y demás. Y va a ser muy complicado ese mecanismo. Cuando uno comienza a mirar despacio, que va encontrando que todas esas figuras que se dan tienen los siguientes efectos que en líneas generales distinguimos como grandes 8 efectos negativos. Y los menciono rápidamente. ¿Por qué son importantes para el pueblo? Primero, porque produce un efecto grande de privatizar la justicia. Pero ¿cómo así? Yo no lo veo por ningún lado. Entonces, pero yo leo aquí no está, claro. Aparentemente no se está haciendo eso. Pero cuando usted lee que se implementarán mecanismos para desjudicializar algunos asuntos, ¿qué es desjudicializarlos? Quitárselos a la rama judicial. Y entonces tenemos que hay 40 entidades del Estado, ojo con esto, 40 entidades del Estado que están administrando justicia.
hay decisiones de las superintendencias que antes tenían los jueces y hoy las maneja la superintendencia. Y los trámites se hacen para muchas entidades comerciales ante la superintendencia de la industria y comercio. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando el juez resuelve, por mandato del artículo 28 y 230, solo está supeditado al imperio de la ley y la Constitución. Pero lo que llega a la superintendencia está también amarrado por las resoluciones del superintendente. Entonces hay una subordinación administrativa para tomar decisiones que antes eran judiciales. El juez está supeditado a la ley y a la Constitución, pero lo que llega allá a esos entes está supeditado a superiores a decisiones administrativas que escapan del ámbito de control de lo que antes hacía el juez y el magistrado. Ahora, muchas de esas funciones van a ir a parar a notarías, centros de conciliación, tribunales de arbitramiento. Y eso entonces me garantiza justicia más rápida, cumplida y eficaz. Aparentemente sí, pero si usted va a ir a la notaría, el trámite de la sucesión le cuesta un porcentaje de lo que valen los bienes en la sucesión. Entonces, usted no acude al trámite de la sucesión de manera gratuita. Y entonces, si no es gratuito, tiene que pagar. Un tribunal de arbitramiento tiene que pagar. El centro de conciliación X o Y tiene que pagar. Y cuando usted tiene que pagar, se privatiza la justicia y se dificulta y a veces niega el acceso a la justicia. ¿Entendemos la situación? Muchos casos de la justicia se desjudicializan, se privatizan y por ese mecanismo violan el derecho de acceso a la justicia, afectando la gratuidad de la justicia para los ciudadanos. Esto es muy grave. Estoy apenas en el primer punto que tocamos de los ejes grandes que reforman la justicia, porque el ciudadano, al privatizarse la justicia y al perder la gratuidad de la justicia, se va a encontrar en un problema. Y es que Colombia estaría cogiendo muchos casos, desjudicializándolos, privatizándolos y por lo tanto negando y dificultando el acceso a la justicia en esos casos, lo cual viola el principio de progresividad y no regresividad que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Cada vez que un derecho, por mandato del artículo 1.1 de la Convención y el artículo 2, cada vez que un derecho se consagra en el ordenamiento positivo, tiene que haber medidas de progresividad, o sea, mejórelo, avance, fortalezca, pero no regrese hacia atrás, debilitando el derecho o el mecanismo de protección del derecho. Entonces, de esta manera, se está violando el principio de progresividad y no regresividad, porque cosas que ya tiene la justicia para resolver, ahora se desjudicializan, se privatizan, y al privatizarse, caen en manos de privados y deja de ser una justicia pronta, eficaz y gratuita. Y empieza aquí el primer tema: privatización de la justicia es un golpe para todos los colombianos. Lo que está pasando hoy en temas de la protesta social, de los derechos que se dan, de cantidad de empresas que cerraron sin pagarles un peso, hace que la gente quiera demandar para que al menos le paguen pues, los años que tenía de trabajo. ¿Y qué pasó con el tema de las prestaciones sociales y demás? ¿Qué pasa con demandar a esa empresa? Tiene que acudir a una demanda contra el Estado. A un muchacho lo atropellan, ahí le sacan un ojo y tiene que demandar al Estado. Son cientos y cientos de ojos sacados en este periodo, en medio de las protestas, por una actividad del Estado. Porque el Estado, cuando reprime la protesta, no lo puede hacer con armas de fuego ni armas prohibidas. Y aunque no sepan quién fue el policía, responde el Estado y la demanda contencioso administrativa camina para allá. Pues bien, resulta que en todas esas situaciones, todo esto que se está produciendo hace que tenga que garantizarse el acceso a la justicia y de por mil y un mecanismos, en vez de fortalecerse, mejorarse la prestación de ese servicio, y esta función se está debilitando por parte del Estado, lo cual es algo sumamente delicado, sumamente grave, porque nos coloca en una desprotección del ciudadano en muchos temas, y es lo que se conoce como
la negación de la tutela judicial efectiva. Es el primer punto grande. El segundo punto grande que se produce es congestión y mora judicial. La gente se preguntará, ¿eso es falso, Freddy? Como lo dijo el señor ponente Miguel Ángel Pinto. Yo preparé un documento en que pido la intervención y sustento que todo esto se está violando, y le digo entonces al ponente, al presidente del Senado, que nos escuche para garantizar que seamos oídos y demostrar cómo se están violando derechos, y digo que se va a producir congestión y mora judicial, y el tipo dice que yo estoy mintiendo, porque la carta la leyó la senadora Griselda, y entonces el tipo dice que miento en ese escrito, y vamos a demostrar por qué no es, eso lo que yo decía no era falso. Pues resulta que se aumenta la congestión y la mora judicial. ¿Por qué razón? Porque, como decía ahorita, la descongestión es una figura que existe de manera excepcional, porque si todos los años, ojo, si todos los años hay que crear jueces de descongestión, ¿qué nos está diciendo eso? Que faltan más jueces en la justicia. Si todos los años hay que descongestionar, hermano, tiene que aumentar la planta de cargos. Y es necesario porque hay dos referentes nacionales e internacionales. El primer referente es ¿cuál? La OCDE, que es la Organización de Comercio a la cual Colombia hace poco ingresó, dice, Colombia tiene que llegar a los estándares internacionales para satisfacer la justicia. Los estándares señalan que los países medianamente civilizados y demócratas tienen 65 jueces por cada 100.000 habitantes. 65 jueces por cada 100.000 habitantes. Lo cual significa que con eso se puede sostener un juez que cumpla con una carga laboral suficiente para resolver las necesidades de justicia de la gente. Pues Colombia tiene 10.8, redondeémoslo en 11 jueces por cada 100.000 habitantes. O sea, tenemos la sexta parte de la planta de cargos que deberíamos tener. Y esto significa que el tema se va a agravar. ¿Por qué? Un juez hoy en día tiene 400, 500, 1.000 expedientes. Cojamos el de 400 para manejarla más suave. Inventémonos un juez Hércules, un juez que no solamente es Hércules, como planteaban nuestros teóricos de Hart y Dworkin y todos esos teóricos, y digamos entonces que el juez Hércules además es Superman y es Flash, porque es capaz de que recibe un caso y en un solo día admite la demanda, corre traslado, resuelve fallas de la demanda y la subsana, y si hay que rechazar todos los ve en un solo día, además corre traslado, le recibe el mismo día respuesta de traslado de lo que los demás plantean, mira las pruebas de uno y las practica en el mismo día, resuelve nulidades, recursos, impedimentos y demás, y después de que acota la fase de saneamiento y practica las pruebas, finalmente produce una sentencia. Pues bien, si esto es así, el juez que tiene 400 casos hoy y fuera el juez Hércules, que reclaman los teóricos del derecho, pero también un juez Superman y Flash, en un solo día sacaría el caso. Vamos a matemáticas de primaria, que fuera capaz de en un solo día sacar todo el caso, con todo. Digamos que solamente le quedará la segunda instancia y ya no es harina de su costal. Pues si él tiene 400 casos en matemáticas de primaria, un juez que tiene 400 casos y un día para absolutamente todo y se dedica a sacar eso, logra el concurso de las partes, de los secuestros, de los auxiliares de justicia, de los peritos, de todo el mundo, y en un día saca ese caso completico. Al otro día se levanta y hace la proeza de sacar el otro caso. Si el año tiene 365 días y él se dedica a hacer ese esfuerzo todos los días, trabajando sábados, domingos y feriados, entonces sacaría un caso por día. En los 365 días, ese juez Hércules, Superman y Flash sacaría 365 casos. No alcanzaría a sacar los 400 casos que tiene en matemática de primaria.
Y cuando esté llegando al final del año, ya le entraron otros. Con ese juez imposible de que exista, ¿qué va a pasar si en vez de aumentar la planta de cargo, porque ha venido aumentando la delincuencia, ha venido aumentando la población, año tras año nacen más niños, hay más mayores de edad, hay más ciudadanos que demandan, más ciudadanos que denuncian, y la planta de cargos está igual? Entonces, si no aumentamos la planta de cargos, no hay una solución expedita para eso. Pero entonces vamos al otro referente. Que es que hay que descongestionar. Entonces queremos jueces de descongestión. Todo lo que surge en Colombia transitorio, momentáneo, para solucionar un problema, lo vuelven permanente. Recuerden el 2 por 1000, que fue luego 3 por 1000, luego 4 por 1000 y se quedó ahí. Recuerden el IVA, que era para unos productos, y luego para otros y otros, y ya toca la canasta familiar, y en la hundida y fallida reforma que la van a volver a presentar, se quedó permanente. El impuesto solidario que le cobraron a los funcionarios hace poco, también dijeron que lo piensan colocar permanente. Eso dijo Paloma Valencia, cuando dijo que se iban a subirse el número de funcionarios, entonces que iban a volver otra vez a meter la reforma, y que nos iban a clavar a los funcionarios judiciales 20% del sueldo como impuesto solidario. Entonces cierro el punto allí diciendo que si se hace necesario descongestionar, se crea más congestión y más mora, porque va a haber planes anuales de descongestión y no aumento de la planta de cargos. Entonces, cada año, esa es la figura que se da en la Defensoría. El contrato termina en diciembre y pasa a enero y febrero y no han renovado el contrato del defensor público. Entonces, más o menos en marzo o abril, dicen sí, se requieren más. Entonces, vuelven y contratan y arranca otra vez. Pero no siempre contratan a los mismos. Al volver a contratar, contratan otros. Ya el presidente del Consejo de la Judicatura o el del Tribunal o el del Consejo Nacional es otro, y eso comienza a cambiar y se van dando una serie de situaciones que nombran es recomendados, que duran un año. Duran un año, cuando ya están comenzando a conocer el despacho, ya comienzan a conocer los cientos de